tomamos una o dos iniciativas que nosotros pensamos que eran importantes. Uno era este tema de la informalidad, que dijimos, oye, aquí mientras más informal la economía, más desincentiva el emprendimiento de verdad. Las principales necesidades que tienen las empresas medianas, pequeñas y quienes están emprendiendo son dos: capital y conocimiento. ¿Qué se viene para lo que se van a seguir empujando desde la SEC que ven hacia futuro? Oye, hazle la vida fácil al que está partiendo. Hazle la vida fácil, después tendrá muchas razones para complicársela, pero hazle la vida fácil al principio, hazle la vida fácil tributariamente, hazle la vida fácil de que pueda contratar gente por jornadas parciales, que el tipo que quiera salir adelante lo haga, y para eso necesitáis que el sistema te colabore, que sea simple. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con un tremendo emprendedor, líder gremial hoy, devenido en líder gremial hoy. Voy a hablar con Jorge Welch. Vamos a hablar de emprendimiento, políticas públicas para pymes, marco regulatorio y mucho, mucho más. Aviso, como siempre, que este episodio puede tener cierto spanglish, así que con Jorge intentaremos ir traduciéndolo a medida que decimos alguna palabra en inglés. Jorge es presidente de la ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, como pueden ver aquí en este cartel. Es emprendedor, fundador y director de diversas empresas con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de startups y empresas familiares y multinacionales en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Participa además activamente en ProSalud, la Cambridge Business Association, es vicepresidente del directorio de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Chicago y de YPO, ¿no? De esta tremenda organización de Young Presidents Organization, en la cual ocupó cargos a nivel local y regional. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, como comentaba anteriormente. Bienvenido, querido Jorge, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Dani, muchas gracias, ¿cómo estáis? Bueno, querido Jorge, y quiero agradecer también cómo llegué a vos, como siempre hago, gracias al querido Juan Pablo Suet, a quien conozco de mi paso en la asociación, quien en su momento, hace tiempo, me había pasado tu contacto, así que Perfecto. gracias. Le mandamos un abrazo a Juan Pablo. Eh, Valoramos la agenda social del gobierno, pero necesitamos hoy una agenda pro emprendimiento. Contame un poquito más acerca de esto. ¿Qué quisiste decir con esta frase y demás? Mira, a ver, el tema, Dani, en general es de que yo creo que hay mucha declaración en general de que, oye, las pymes son importantes, que generan una parte importante del empleo, etcétera, pero siempre con una postura un poquito asistencialista. O sea, y a qué me refiero con eso? A que muchas veces se piensa de que, oye, a las pymes o a los emprendimientos, a los emprendedores hay que arreglarlos con un poquito, oye, darle un subsidio acá, darle un beneficio por acá. Y la verdad es que lo que creo que a cualquier emprendedor o cualquier persona que parte un negocio, lo que le interesa es que la dejen trabajar tranquila, que pueda crecer, que pueda competir y que pueda ojalá transformarse en un tremendo negocio para adelante. Punto. Entonces, cuando tú ves que eso es lo que mueve al emprendimiento, mueve a las empresas más chicas a poder crecer, uno dice, bueno, aquí no nos estén dando limosna, si lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, tener regulaciones claras, es, por ejemplo, tener que los permisos salgan rápido, es, por ejemplo, tener regulaciones a lo mejor que te permitan de que los pagos de las empresas más grandes hacia ti sean dentro de un tiempo y forma.
Y esas son las cosas que uno llama una agenda pro emprendimiento, que de alguna manera nivelen la cancha, no que te estén regalando cosas. Bien, y eso es muy interesante hoy, y me voy a meter en unos temitas de Chile hoy, ¿no? Un cóctel mortal. No quiero ser Es negativo, pero complicado. estás en la batidora y le metiste recesión. Le metiste aumento del salario mínimo 500.000 pesos chilenos, ahora parece ser que 630.000, no lo sé. Le seguís metiendo posible reforma de pensiones 6% a cargo del empleador y dale. Falta de productividad y ley laboral de 40 horas. ¿Qué hacemos con este cóctel en la batidora? ¿Qué pasa con esto, Jorge? Yo, yo creo que lo primero es ponerle azúcar para que no sea tan amargo. ¿Para qué pasa en ¿Ah? azúcar? Claro, Pero claramente si te tomáis eso, vaya a quedar con una, como dicen aquí, una caña terrible, porque tremendo, ¿no? Sí. no hay duda que todo lo que acabas de nombrar son elementos que hay algunos que son errores autoforzados, digamos, y otros que Una no. persona. Pero cuando tú Claro. tenías un entorno en que está todo más apretado en el mundo, pero además empiezas a tener todas estas medidas o todas estas decisiones de aumento de salario mínimo, de jornada laboral, que, oye, son súper deseables. Y Sí, claro, eso es lo que a veces uno queda medio atrapado en la discusión, porque claro. cuando uno se opone a esto, te dicen, ah, que tú eres un abusador. Y la verdad es que, Mm, primero, a los únicos que se joden este tipo de medidas son a las empresas más chicas, no las más grandes. claro, Las empresas más grandes, claro. el tema del salario mínimo les da lo mismo porque no pagan salario mínimo. Entonces, No, claro. son estas visiones de repente que tiene la autoridad de decir, mira, aquí es David contra Goliat, entonces nosotros vamos a ir contra los Mm, grandes y vamos a poner todas estas restricciones porque los grandes abusan, va. Oye, y eso es un capítulo aparte. No es que no abusen y probablemente hay malos empresarios, grandes empresarios, y hay malos empresarios, pequeños empresarios. O sea, yo creo que claro, sí, no sí, es sí. monopolio de nadie, pero sí, cuando tú veis el mundo de esa manera, empezáis a tener normativas que tú crees que están generando un efecto A, cuando resulta que terminan jodiéndose justamente a los que tú quieres que beneficien, como es el caso de la jornada laboral, de salario mínimo, de ahora de un incremento en el aporte de pensión. Entonces se te empieza a alinear los astros, pero en mala. ¿Ah? Porque si, bueno, de aquí cómo salimos. Claro, hay un ¿Cachai? estancamiento. Yo cuando, No, cuando olvídate. estaba, cuando estaba armando este episodio digo, bueno, son varias cosas, ¿no? Entonces, justamente hay algo que vos decís que me parece que está bueno, que es esto que lo hablaste con el azúcar, ¿no? Esta analogía del azúcar. Aplacamos un síntoma y hoy la anestesia se está yendo, ¿no? Esto era un poquito en relación a lo que era el Sí. FOGAP y los subsidios, ¿no? Pero ¿hay posibilidad de ponerle azúcar? ¿El azúcar es el subsidio? ¿Qué hacemos con esto? Mira, da para tres episodios, pero a ver, Sí. yo creo, fíjate, Dani, que mira, todavía se pueden hacer cosas, Ujú. pero yo creo que es importante que, a ver, primero yo creo que tratando de rescatar algo bueno dentro de todo esto, creo que Sí. finalmente las autoridades entendieron de que el crecimiento es importante. O sea, no es un cuento neoliberal, ni Claro, que, claro. oye, Más desde porque ahí. de Ok. repente uno a veces en las primeras conversaciones, a veces uno decía, Sí. ah, es que tú entonces estás por el crecimiento y no por la igualdad social. Es como Ajá. esas discusiones que tú decís, ah, estamos todos Claro. locos. O sea, aquí, ¿cómo vamos la multiplicación de los panes la hacía Jesús nomás? O sea, la única manera Claro. de repartir más es haciendo crecer la torta. Yo no puedo tener una varita Claro. mágica y Está que muchas bueno. veces las autoridades piensan que, oye, que son Jesús, po, con la varita mágica van a hacer que esto se multiplique todo. Aquí tenéis que hacer la Ujú, pega, tenéis que entender por qué no se está invirtiendo. ujú. Entonces, ¿qué restricciones hay? Yo hoy día, por ejemplo, rescato que hay toda una definición de
del tema de la permisología, que uno siempre nos piensa que solamente para los grandes proyectos mineros, pero la verdad es que Claro. aplica en todos lados, aplica en la construcción, aplica en un montón de industrias donde hoy día está muy trabajo y donde es absolutamente necesario descavarlo. Entonces yo te diría que cosas así como inmediatas, así fruta de abajito del árbol, el tema de permiso es clave. Ujú. Lamentablemente yo creo que el entender que el crecimiento es bueno y que la actividad económica es buena y que la iniciativa privada es la que mueve la economía, creo que se dieron cuenta retarde, o sea, ya han pasado casi 2 años Dos, tres el años, ¿no? alumno, claro, Claro, entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tú tenés 2 años el país medio parado, se te empiezan a atrofiar los músculos, ¿cierto? Es como cuando dejaste de claro, entrenar. claro. ¿Ah? Te quedaste, después cuesta retomar el ritmo y a veces no lo retomas más. Entonces, mi preocupación, digamos, es de que en qué Mm, estado estamos hoy día. Yo creo que todavía se pueden hacer cosas como, por ejemplo, estas iniciativas de extraer permisos, claro. pero pasa por confiar de que los privados hacen la pega, de que al final la iniciativa privada es la que mueve esto y no por decreto o varitas mágicas uno va a poder hacer que el país crezca. Imagínate que te entiendo, yo vengo de Argentina, así que Bueno, por eso, esta no, dinámica, y muchas veces, y sin entrar, ¿no? Pero ideologizada de un lado y del otro, es como que te estanca, ¿no? ¿No? mira, yo Una hace un par de máxima, días solo, sí, no, perdón, que hace un par de días hablaba con un emprendedor que le fue muy bien y que llevó su empresa a Estados Unidos, de estos unicornios. Y una de las cosas ajá, que decía, mira, cuando tú estás fuera y miráis la discusión interna de tu país, decís, estamos todos locos. O sea, todavía no estamos tirando piedra entre nosotros y exacto, se nos están pasando temas de futuro que, pasan, que ¿viste? son, o sea, que son tremendos. O sea, aquí uno está hablando de la pelea chica, de hacerle la zancadilla al tipo al lado, de qué es lo que pasó hace 40 años acá, y no estáis pensando cómo el país va a empezar a abordar estos desafíos que si no te subís a esa micro, a ese bus, estamos jodidos. O sea, Estamos jodidos. o empezamos a mirar para adelante cómo lo vamos a hacer, o vamos a estar muy complicados. Estoy 100% de acuerdo. Eh, Vos, cuando asumiste en la SECH, ¿no? Y ahora me vas a contar un poquito más de por qué quisiste hacer ese cambio. Hablabas de estas 4 I, ¿no? Que era la informalidad, la inflación, la incertidumbre, la inseguridad. Hay un trabajo lindo que hicieron con la CPC, que es Informalidad en Chile, perdón, informalidad laboral, propuestas para un futuro mejor junto a la CPC y a la AFP de Chile. Contame un poquito más acerca de el doble clic de la informalidad, ¿no? Porque creo que está la visión en general, pero me gustaría meterme ahí. Dale, no, eso, mira, fue un trabajo re entretenido además, porque lo entretenido de estas cosas es cómo se generan, o sea, cómo parten, porque esto parte de una conversa justamente con la gente de la Asociación de AFP, de la Paulina Yasigi, Ajá, sí, donde ella de alguna manera estaba metida, obviamente, en el mundo de las pensiones y del sistema privado de pensiones, y en una conversa decía, mira, aquí yo no tengo idea ni tampoco soy nadie para estar defendiendo no un sistema de pensiones más allá de lo que yo pueda pensar como persona, pero ujú, con mi sombrero gremial, yo sí creo que hay un tema más profundo, que es que el ahorro en general es bajo porque hay mucha informalidad. Entonces, si queréis, metámonos en ese tema. Y ahí convocamos claro, a la CPC también, pero dijimos, mira, para que esto no sea algo que viene de nosotros, porque opiniones podemos tener todos, convoquemos a una mesa de trabajo power, o sea, con tipos académicos, con ex subsecretarios de trabajo, para entender esto, pero, claro. pero entenderlo bien. Y porque uno normalmente cuando te hablan de informalidad, uno se imagina siempre al compadre vendiendo cosas en la calle, con el El trapito, y nada más. mantero, claro, sí, Claro, y eso, la verdad es que cuando tú empezás a meterte un poco más, te empezás a dar cuenta que es una parte de esto. O sea, ujú, aquí hay no solamente, empezamos a ver, digamos, que las tasas de informalidad que tienden a estar
bien pegadas, o sea, es re difícil que bajen en el Ah, tiempo. mira, Esto no es un problema de este gobierno, o sea, este es un problema que si uno tira una serie para atrás de 10 años, 15 años, más o menos se mantiene en el 27, 25, 28, por ahí anda. Pero cuando tú tomas y uno habla, lleva los porcentajes a cantidades de gente, estoy hablando de son millones de personas. Y esas millones de personas no solamente están totalmente desprotegidas, porque claro. un tipo informal es un tipo que es todo en negro, digamos. Esa persona no está visibilizada para ningún programa de ayuda, primero, porque no existe en el Ujú, sistema. ujú. Lo segundo es que esa persona tampoco tiene ningún tipo de ayuda ni va a tener previsión. O sea, esa persona cuando tenga 60, 65 años no tiene un mango si que no ahorró y nunca existió, no existe. Entonces, el tema es bien dramático desde el punto de vista de la persona que se informa, pero también le pega mucho al mundo del tipo que está creando empresa y que dice, bueno, yo quiero hacer una empresa, quiero hacerla bien, quiero pagar mis Claro. leyes sociales, quiero hacer todo esto, y resulta que me doy la vuelta. A mí ayer, anteayer andaba en el centro de Santiago y veía que a la salida de un local comercial que vendía, te invento, carcasas de celulares, a la salida había un tipo vendiendo lo mismo Claro. en negro. Entonces, uno dice, Mm, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo soy el número uno de los giles, sí que estoy pagando mis impuestos, estoy haciendo todo, impuestos. y resulta que salgo y tienen el contrabando afuera. Entonces, eso también te genera incentivos bien perversos Mm, a que el tipo que emprende diga, "Ah, lo hago por el lado oscuro o por el lado blanco de la fuerza". Entonces, ese otro tema que se preocupa. El doble clic en el mundo de la informalidad en las mujeres es mucho más alto mira, también. O sea, las mujeres tienen empleos informales en una mayor proporción que los hombres. Y otro tema que yo que lo descubrí en estas sesiones, digamos, que por ejemplo los jóvenes, las tasas de informalidad en los jóvenes de 18 a 25 años, que son probablemente los que van a tirar el carro en unos años más, la tasa de informalidad ahí era significativamente más alta que el promedio nacional. mira, Te estoy mira, hablando de rangos del 40%. tremendo. Cuando, fíjate que, y también dentro de estos estudios hay cosas más, digamos, positivas, que cuando un joven entra a trabajar formal como su primer trabajo, existe un 80% de posibilidades que se mantenga formal en el tiempo. Ah, mira, Entonces ahí, a raíz de todos estos diagnósticos, porque nosotros estamos llenos de diagnósticos, entonces dijimos, mira, si ya más o menos teniendo todos estos diagnósticos, ya, ¿qué se puede hacer? Y ahí fue ujú, lo entretenido de esta mesa, porque dijimos, nosotros no hagamos un típico diagnóstico que mira, sí, esto es lo que va, esto es lo que pasa, y quedarte sin nada claro. aterrizado, hagámoslo más plan emprendedor y de ejecución. Oye, Mm, y nos hicimos una lista de 15 medidas concretas que habría que hacer de una lista que en estas conversaciones salieron 40, o sea, tuvimos que ir sí, obvio. depurando y depurando y depurando, pero empezáis a tomar, a enfocar en estas 15. Y estas 15 al final son lo que nosotros le presentamos al ministro Marcel, le presentamos a la Ah, ministra mira, Jara, le presentamos al presidente de la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, y la idea de esto es que sea una contribución a decir, oye, este es un tema que no es un tema político, ni es un tema del país, es un tema país, y es un país. tema que es importante para los que están hoy día, para los que están mañana y para los que estén pasado mañana. Y ese ha sido un poquito la lógica, porque uno empieza a mirar que está lleno de cositas que uno puede cambiar, que no son, algunas son más complicadas que otras, pero es como cuando estáis remodelando una casa. Hay cosas que es una mano pintura y nada más, y otras que hay que empezar, que hay que botar un muro para poder hacer lo que uno quiere hacer. Aquí dentro de estas medidas nosotros empujamos a que fueran medidas que fueran factibles de hacer en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo. Y ahí enfocamos ese trabajo. Así que fue muy entretenido y lo hemos estado además presentando en distintas regiones, así que ha sido bien ¿Y eso gratificante y esperamos que tengan efecto. qué recepción tenían a nivel del gobierno o subnacional? Le estamos dando bola al tema, lo dejamos para más adelante. ¿Qué recepción tuvieron de la entrega de este informe, de esta...
Yo te diría que de dulce y de gras. Eh, porque con el ministro Marcel tuvimos una muy buena conversación. Bien, Eh, y muy interesado y de hecho con algunos temas bien en sintonía. Eh, con la ministra del Trabajo no, claro. no, Mira qué y loco. no, y Porque es. y te confieso que fue una reunión muy incómoda. Mira, Eh, pero a mí personalmente no me había pasado eso de que te estuvieran aportillando o torpedeando un un tema, trabajo que claro. se está presentando antes de prácticamente conocerlo. ¿Ah? No fue una Mm, reunión cómoda, no sé si a lo mejor la ministra ese día estaba más enojada o no, puede ser pero no también. fue cómodo y dijimos, oye, pucha, nosotros todo lo hicimos, le dedicamos un montón de horas, Claro, convocamos un claro. montón de gente, yo esperaría que por lo menos haya una altura mira en las conversaciones. Y bueno, ahí quedaron. Pues, así que, pero dejamos una Mm. copia, no sé si la copia se fue al archivador de madera, como dicen, no. Así que, claro. A veces pasa que tenés diferentes ministros y demás que tienen quizá más visión, menos visión, pero muchas veces pasa, a mí me ha pasado también. La cartera que tiene que mover no lo mueve porque a veces, muchas veces, es un problema grande que tienen que resolver. Entonces, bueno, sí, entiendo. Bueno, me voy a mover hacia otro lugar que es la SECH, obviamente. Quiero saber un poco, vos sos emprendedor, digamos, tenés un recorrido muy vasto, muy largo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué decidiste meterte a la SECH? Porque, Es una buena pregunta, güey. Pero, mira, ¿sabes qué? Yo fíjate que creo que si hubieran sido otras las circunstancias país, ajá, probablemente no me hubiera involucrado. mira, Pero yo te diría que me pasaron dos cosas que a lo mejor hicieron las que me quisiera involucrar más. Pero bueno, primero, como antecedentes que siempre me han entretenido estas cosas, digamos, en la universidad, tú metido en centro alumno, mira, ok, uno se mete en estas cosas, pero cuando ya una organización como la SECHE ya no es un centro alumno de una facultad, digamos, tiene un claro, poquito más de exposición y además tiene más responsabilidades. Pero fíjate que primero dije, mira, la organización, la SECH tiene un espacio dentro de la discusión pública que es ujú, relevante y que hoy día, cuando digo hoy día fue hace 2 o 3 años atrás, el ajá, país está en una situación en donde si nosotros los ciudadanos no nos involucramos, probablemente tenemos un riesgo de que el país de verdad se vaya a la cresta. claro, Sea, claro, y eso por último, uno dice, bueno, aquí me importa, pero los que tenemos hijos decimos, ¿sabéis que a mí me gustaría que el país que tengan mis hijos sea un país que no quieran estarse yendo del país, como claro, le ha pasado a Argentina o le ha pasado a un montón de otros países que tú decís, generaciones completas se fueron, ¿cachai? sí, sí, Entonces, ese por una parte. Y por otra, el que en esa misma lógica de activarse, en algún minuto yo escuché fue una comida y había un, un, eh, un personaje muy relevante, un empresario importante, y él dice, mira, ¿sabes qué? Los CEOs en Estados Unidos en general dentro de su agenda tienen, oye, yo le voy a dedicar tanto tiempo a la pega, a mi trabajo, pero como una responsabilidad como empresario y como parte como de alguna manera alguien que ha sido privilegiado, ya sea por su historia, por su trabajo, lo que sea, pero que tiene una posición más privilegiada, yo tengo que involucrarme también activamente en otros temas que no tengan que ver con mi trabajo directamente. claro, Y eso, así, en la matemática decía 20% de mi tiempo. claro, Entonces claro. dije, ya 20% hice el cálculo y esto es un día a la semana. Perfecto, dije, ya. Entonces, dado que quiero influir y Esa era la además tengo idea. esto, y claro, esa era la idea, po, y resulta que no, claro, que la próxima vez que lo veas, compadre, te va a decir, esa matemática me No era cuenteaste, veinte pero por mal, ciento, no era por claro. ciento.
Claro, y el problema es que como esto además te entretiene, porque de verdad uno ve que puede tener influencia en cosas que de verdad impactan a quienes tú quieres representar, que son las empresas más chicas, los que están emprendiendo, los que están partiendo, los emprendedores, que básicamente es, oye, nivelemos la cancha, nivelemos la cancha, nivelemos la cancha. Y para eso tú tienes la posibilidad de influir muchas veces en los diputados, en un senador, Ujú. en la discusión pública con los ministros. Claro, Entonces, te, te, te empieza también te empieza a dar cuenta de que puedes generar un impacto. Y más esta conversación que después le va a pasar la cuenta a este compadre porque no, el 20% no era, claro, me hizo meterme y sigo tratando de tener un directorio y un equipo que te acompaña, porque aquí no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer y menos en gremios donde son, como conversábamos antes, no es como circo pobre. O sea, tenéis que hacerlas todas y estos son además roles que son ad honorem. O sea, aquí sí. nadie se gana la vida de esto, sino que es más bien un dar de vuelta. Yo quiero detenerme 2 segundos en esto y después voy a moverme hacia los gremios en general, tu mirada, tu visión. Que es, yo quiero eh, tener una instancia de resignificación o un espacio de resignificación de la SECH. En los últimos años, bueno, estuvo ahí como con varias conversaciones cruzadas y demás, que creo que es un buen espacio para volver a ponerle el foco a esta representación gremial tan importante. En Argentina nunca nos denominamos gremios, gremio en Argentina es mala palabra. Entonces hablamos de una ONG, pero al final del día me parece importante eso. Por eso quería preguntarte hoy, ¿cuáles son los desafíos que están trabajando? ¿En qué conversaciones están metidas para que la audiencia también pueda conocer? Mira, ahí es una buena pregunta, Dani, porque uno podría, el primer ejercicio fue decidir en cuáles conversas nos vamos a meter y en cuáles no, porque cuando uno parte estas cuestiones, uno viene con una mentalidad bien, oye, aquí las voy a hacer todas, y de repente empecé a dar cuenta de que tenéis que decir, oye, yo tengo que elegir las batallas porque no tengo ancho de banda para Ah, estar en todas. Entonces, claro. nosotros dijimos, a ver, primero, ¿qué es lo importante acá? Creemos que lo importante es este concepto de emparejar la cancha. Y emparejar la cancha, que uno dice, bueno, esta es como la definición así general, pero eso tiene bajas bien, bien, bien interesantes, porque eso nos hace decir, mira, en qué temas podemos meternos, en qué temas no podemos meternos, o no queremos meternos, o no alcanzamos a meternos. Entonces, tomamos una o dos iniciativas que nosotros pensamos que eran importantes. Uno era este tema de la informalidad, que dijimos, oye, aquí mientras más informal la economía, más desincentiva el emprendimiento de verdad. No estar, no emprendimiento de contrabandear cigarrillos en la calle. Entonces, eso dijimos, ahí hay un tema. Y el otro tema dijimos, aquí, eh, las principales necesidades que tienen las empresas medianas, pequeñas y quienes están emprendiendo son dos: capital y conocimiento. O sea, y en conocimiento dijimos vamos a hacer muchas alianzas con organizaciones de educación superior, con universidades, con institutos, de manera que puedan disponibilizar la mayor cantidad de capacitaciones que existan, o gratis o a algún costo muy bajo a la mayor cantidad de emprendedores. Pero en el tema de capital, nosotros lo que estamos haciendo es de participar, tomamos una iniciativa que nos obsesiona bastante, que es los términos de pago que se le están pagando a las empresas Ujú. pequeñas, medianas y emprendedores. Porque ahí hay un temazo que para nosotros ese es la base de esto, porque si uno no tiene capital de trabajo, todo el resto de las cosas que hablamos es poesía. Oye, que sustentabilidad, que cambio climático, todo eso Nada. es, como dicen aquí, chaya, porque Ujú. la única manera de que esto funcione es que tú construyas el primer piso bien, y el primer piso es capital de trabajo. Y para Claro. tener capital de trabajo, esta cadena tiene que funcionar bien, del tipo que parte esto, que pague bien hacia abajo, porque cuando tú tenías una empresa chica que le pagan a 300 días, a 250 No, días, la fundí. lo tenéis reventado. Y ese Claro. tipo no tiene ninguna posibilidad más allá de tener que estar factorizando.
el factoring le cobran 4% al mes, y 4% termina siendo, termina trabajando con tercero, y no, o sea, entonces todo se pudre cuando esta cadena se traba. Y ahí nosotros le hemos puesto el foco. Estamos activamente participando en la discusión de la ley de pago a 30 días, Ajá. que es Sí, una sí, ley que que es ya de la SECH, existía. propiamente. Claro, o sea, la SECH en la época de Juan Pablo y la Alejandra fueron los que empujaron esta ley y los que salió Sí, esta ley. Esta ajá. ley ya estaba en vigencia y hoy día necesita, es como todo, necesita un lifting y alguna cirugía mayor en algunos temas Sí, que no se preveyeron en su momento y que hoy día sí están haciendo que esa ley no sea letra muerta, pero está cerca de ser letra muerta y necesita un electroshock en algunos aspectos para poder ser de verdad. claro. Porque ciertamente esa ley de pago 30 días hoy no es menor, digamos, como que está esta sensación de que no ha funcionado. Me ha pasado a mí también al trabajar con empresas grandes, ¿no? Que tenés estos convenios de Sí. privados que Mm. bypasean la ley. Entonces, ¿para qué Eso. está la ley? Es ¿No? como dicen, me imagino que por allá también, echa la ley, echa la trampa. Entonces, claro, entonces, ¿para qué tenemos, no? Yo decía, pero no había una ley de 30 pagos, bueno, 30 días, Sí, en fin. ¿Están trabajando en eso para que también para emparejarlo de alguna manera? No sé, exacto. ¿eso? Sí, sí, o sea, mira, esto como todas las cosas, el péndulo se va de un lado a otro. Este tema que dices tú, los acuerdos privados. Efectivamente, fue una cosa que se empezó a usar y a abusar. Entonces, ¿cuál es la Abusan, claro. consecuencia de eso? Que en la autoridad dice, ¿saben qué? Se acabó. Es como cuando los niños empiezan, están, oye, no importa, se acabó, no importa para nadie. Entonces aquí lo que hicieron fue, o lo que se propuso es, se acabaron los acuerdos privados. Los acuerdos privados son ilegales. Ya, ok. Entonces todos empezamos, todos celebrando, y después empiezan a haber algunos tecnicismos, ya, pero oye, ¿y qué pasa si ese acuerdo era entre una pyme y otra pyme? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces se empieza a ver que cuando tú te empiezas a acercar hacia el problema, empiezas a ver que a lo mejor hay Mm, ciertas temillas que hay que empezar a tocar. a analizar, pero en un contexto en que se diga, oye, estos acuerdos como estaban diseñados, lo único que hicieron fue que la ley se le pasara por el lado. Y hoy día yo te diría que además, más allá de la ley, y una de las cosas que nosotros como ASECH hemos estado empujando es conversar mucho y trabajar mucho con las empresas grandes del país, las que reúne la SOFOFA, la CPC, Sí, para eso. sensibilizarlos de que, oye, viejo, este tema no es un tema que es como que uno dice, ya voy a plantar tres arbolitos y con eso me quedo tranquilo y me quedo con la conciencia tranquilo. Este es un tema país, es un tema Mm, estratégico, es un tema que no solamente le beneficia a las pymes o los emprendedores que están alrededor tuyo, sino que además para ti es un buen negocio. mm, Es un buen claro. negocio. Entonces, por favor, entiende esta cuestión porque es clave de que tú tengas a tus proveedores, ojalá, los mejores proveedores del mundo. Mm. Y para eso tenés que tratarlos bien, tratarlos, oye, ayudarlos cuando tengas que ayudarlos. No se trata solamente de apretarlos y apretarlos en sus márgenes porque los vaya a reventar. Y los vaya a reventar. Sí, ahí vi el trabajo que hicieron con Abastible, ¿no? También Sí. estos premios, está bueno, me parece que hay un lindo trabajo ahí. Em, Tu mirada de los gremios en Chile hoy, y voy a ir directo, eh, ¿qué cosas no te gustan de los gremios de Chile hoy en general sin particularizar? ¿Qué cosas podríamos mejorar? Se podría mejorar. Mira, yo creo que, a ver, un par de cosas que creo que son importantes. Y que lo he cambiado, ¿ah? Yo te diría que Ajá, antes de afuera yo tenía una mirada distinta a lo que hoy día creo. ok. Eh, Como las volteretas que le critican ahí al presidente ese. Pero fíjate Ajá, que sí, creo que los gremios representativos y agregos representativos tienen un rol relevante. ujú, Eh, ¿Por qué? Porque al final uno dice, bueno, ¿cómo es que la ciudadanía se va comunicando o los grupos de claro, interés, digamos, van representando las posiciones ante las autoridades? Porque es re difícil, si no, o sea, las autoridades dicen, bueno, yo no puedo gobernar en un abstracto, o sea, tengo que estar recogiendo claro. información
y no puedo estar recogiendo información de Juanito, Pepito y no sé quién más en la calle, sino que tengo que tener una estructura que me permita a mí informarme. Entonces, lo primero yo te diría que los gremios tienen un rol importante porque son los que de alguna manera ayudan a las autoridades a tener una mejor Claro, conexión con lo que está pasando. Pero también es importante que sean gremios que de alguna manera representen y que puedan demostrar que tienen sus bases de apoyo, que no sean de apoyo. gremios que a veces uno puede olfatear de que están capturados por algún partido Mm, o que tienen tres personas, tres pelagatos y no representan a nadie. Entonces, mm, es importante que esa dinámica se dé. Y lo otro que yo creo que también es importante que esa dinámica a veces se da justamente porque son gremios en general, salvo gremios como los de las empresas más grandes, son gremios re pobres. claro. Entonces, cuando son Faltan gremios recursos. pobres, o sea, es como cuando a mí uno de los gremios grandes me dice, oye, entonces yo lo veo este tema con tu departamento de estudios, ¿con quién es quién Claro, es tu, claro. quién es tu gerente, quién es tu gerente de estudio? Me dice, mira, mi gerente de Yo. estudio se llama Google. Ah, claro. Google El o chat de GPT. ChatGPT. Claro, Claro, así que, exactamente. entonces, ahora, ¿y qué pasa? Que si tú le agregas un poquito de valor y ahí hay una discusión de, bueno, quién debería financiar a los gremios, yo creo particularmente que es importante que ojalá los gremios representativos tuvieran un financiamiento neutro, o sea, ya a eso me refiero del Estado, ¿no? Porque uno tiene que salir a buscar la plata como sea, y eso a veces puede generar conflictos de interés en algún plano, lo cual no es bueno en las conversaciones. Pero sí creo que debiera haber una estructura mínima en que los gremios tuvieran un financiamiento básico. Así, no se trata de que se vayan a hacer rico, nadie de estas cosas, nadie se hace rico, pero sí que No, tuvieran algo base. una estructura, porque eso aporta mucho a las conversaciones. A mí me tocaba participar en muchas reuniones del pacto fiscal, de la reforma tributaria. Sí. Y te pasa que el nivel de conversa en general es muy básico. Y es muy Ah, mira. básico no sino que es porque los gremios no tienen la capacidad de analizar un estudio, entonces al final termináis recogiendo cosas un pegoteo de cosas que no aportan a la discusión. Y eso yo creo que le hace mal al país. ¿Cachai? Em, ¿Cuánto hay para trabajar, no? Eh, me voy a ir a los últimos temas. Em, Quiero ir un poquito más al lado más personal, si me permitís, Ujú. en tu camino emprendedor, con tus diferentes empresas. Hoy sos director también de varias empresas, Sí. estás con temas de salud preocupacional y demás. Hablemos un poquito acerca del fracaso como camino de aprendizaje. ¿Qué lecciones te llevaste? ¿Podés mencionar un gran, pucha la embarré, un gran fracaso, un Oh, gran aprendizaje que puedas compartir con la audiencia, con otros emprendedores que puedan sí. conocerte desde ahí? No, mira, o sea, por eso, o sea, yo siempre he creído que uno aprende mucho más de los fracasos y no es un cliché decirlo, porque de verdad que uno aprende, porque te cuesta plata, te cuesta malos ratos. Y yo te diría que para mí uno de los grandes fracasos fue el haberme metido en un negocio que sigo convencido que es un buen negocio, que es toda la industria de mascotas y todo, de alimentos de mascotas y mascotas Ajá. vivas, etcétera. Pero me equivoqué, yo te diría que en dos o tres cosas. Uno es de tratar de hacerlo crecer sin una base sólida. O sea, esto que típico uno ve que los startups que dicen, oye, ya estamos más o menos aquí en Chile, entonces Break nos even. vamos a Colombia, México, y digo, mira, la planilla, el Excel es terrible en eso, porque te da unos consejos como las pelotas. O sea, cuando uno dice, oye, vamos a Brasil, oye, ¿cómo no vamos a tener el 0,1% del mercado de Sao Paulo? Ah, viejo, el 0,1% te va a costar una fortuna, te vaya a equivocar en el gerente, te va a Claro. demandar el gerente, te va a sacar toda esa plata que tenía ahí presupuestada para el año y te vaya a ir a la cresta. Entonces, hazlo Claro. tranquilo, crece tranquilo, pero no te desesperes por crecer como uno que objetivo. Entonces, yo te diría que eso fue un temazo
que yo dije, esto lo quiero transformar en una cadena y quiero hacerla crecer y va a estar en puntos de venta por todo el país y después la voy a vender y va, y ya, oye, y al final eso te hace que tú empieces a tomar decisiones sin pensar en cómo las estás tomando. Y lo otro es de meterse mucho más. O sea, yo creo que lo otro que a mí me pasó en ese caso, por lo menos fue que yo la gran cagada fue cuando uno está lleno de cosas, primero uno que cree que las hace todas bien, porque yo partí ese fracaso, fue justamente después de que yo había estado en una racha ganadora Positiva. perfecta. Claro. Entonces, puta, tú No entra decís, una oye, bala. aquí yo meto todos los goles. Sí, No, claro. no Es entran Messi. balas, yo soy Leo Messi aquí, bueno, díganme, y te empezáis a Claro. meter y, oye, hay que hacer esto, mira, y Sí. empezáis a dar opinión sin meterte. Cuando llega un minuto en que te empezáis a dar cuenta de que a lo mejor hay problemas y como estáis tan metidos en tanta cosa, es decir, puta, no quiero otro problema más. Entonces uno inconscientemente, porque a lo mejor no lo hace consciente, pero inconscientemente empezáis a bajarle la ponderación a ese problema. ¿Ah? Entras a tus tiendas Ah, y hay poco mira. inventario, pero sí, mira, ¿sabes qué? No quiero ni saber esta weá, que lo vea Que lo el ve el gerente. gerente, claro. Claro. Y empezáis con esa hasta que de repente hay un punto en que te empezaste a hacer el loco, o sea, el meter la cabeza bajo la arena. Uno dice, esta cuestión, el problema va a desaparecer cuando hayas sacado la cabeza y te encontráis con que el problema no solamente está ahí con intereses y multas. ¿Ah? Entonces, Mirá, vos. te empieza a complicar mucho y después tenéis que tener también, cuando te metí en esto, también después es decir, oye, ¿en qué minuto le tiro, desenchufo la máquina? Claro. Porque pasa mucho también de que llega un momento en que uno dice, no, yo esto lo puedo sacar adelante, lo puedo sacar adelante, y te empezáis a meter, es como cuando está en arenas movedizas, ¿viste? ¿Te acordás de esas películas que el tipo se empieza a mover y mientras más se mueve, más se va para abajo? Más se va para atrás. Entonces, llega un minuto en que, en que el concepto así como las fiestas, que uno sabe, que lo más importante es saber cuándo irse, y no necesariamente cuándo llegar. Aquí es lo mismo, o sea, de repente, oye, te está yendo bien, fantástico, pero si te empieza a ir mal, métete rápido en entender qué es lo que está pasando, porque si es algo que lo puedes resolver, fantástico, pero si es algo que de repente ya se te está arrancando las manos, ponle el stop loss de una, porque si Mm. no, lo que uno termina perdiendo y el desgaste, y no solamente de plata, hay un desgaste personal, Emocional. familiar, emocional, que te deja golpeado. O sea, uno cuando sale un proceso de esto, salís con, andáis tiritón todo el día, porque no te atrevías a meterte en otro negocio, Claro. es complicado, es Sí, complicado. sí, sí, sí. Y más como está visto el fracaso hoy en Chile, Latinoamérica, el fracaso es más, sigue, ha mejorado, pero sigue siendo malo, digamos, no, O sea, en ese punto de vista. hoy día tú, el tipo que quiebra es un tipo que es tonto, ¿ah? O que es sinvergüenza. Y eso, o sea, eso todavía hay esa mentalidad en nuestros países y que además esa mentalidad se refuerza con en el sistema, En el porque sistema, claro. un tipo que quiebra no le dan más cuentas en los bancos. Mm. O sea, tenés que andar informal o que te paguen en la cuenta un tercero. O sea, Tremendo. por eso cuando uno habla, y es otro tema, Dani, cuando uno habla de emprender es una cosa, pero una discusión que hemos tenido con alguna gente es que digo, mira, emprender, si emprender es fácil, háblame de reemprender, porque el que Claro, emprende, la probabilidad de que se caiga es altísima. Pero altísimo. si tú a ese tipo que quiere reemprender no le das las facilidades, puta, es un one shot que tiene. Y si uno ve de que si te va mal, todo el sistema se te viene encima y no tenés cómo pararte, tú dices, ¿sabes qué? Me quedo en mi trabajo, po. Sigo haciendo mi trabajo, ¿para qué me voy a arriesgar? Mm. Si me arriesgo y me va mal, se me viene el mundo encima. Mm. No lo hago. Entonces, es un tema de incentivo. O sea, aquí tú si contáis, a mí me pasa que de repente veo currículums y alguien que ha quebrado, no lo pone en su Sí. currículum. No, no. O Lo sea, que te puta, ponía ponen eso. es, ahora ves alguna cosa de, te ponen más una experiencia de trabajar afuera y que fui a Australia, no sé qué,
Y esto, porque cuesta decir que le fue mal, cuesta, Sí, pues, cuesta mucho, como, che, mira, la verdad que no da. Como decís vos, el factor claro, emocional es muy alto, muy alto. claro, claro. Bueno, querido Jorge, voy a ir a lo último, por temas de tiempo. Eh, Puntualmente, creo que es importante lo que viene, ¿no? Que lo llamo yo lo que viene, que es qué otros grandes temas quedan pendientes para poner en la mesa. Hablaste de la informalidad, obviamente. Escuché hablarte del tema del impuesto a la renta, comparativa a OCDE, ¿no? Una cada cuatro personas pagan impuesto a la renta, nivel de endeudamiento, no sé. ¿Qué se viene para lo que se van a seguir empujando de la SEC que ven hacia futuro? Mira, yo creo que seguir participando en estas conversas, en estas discusiones que te había dicho, y quizás lo otro que nombraba el tema tributario, que es súper importante, obviamente, pero que nosotros hemos insistido que esto, mientras uno no lo vaya simplificando, la gente de verdad que es enredado pagar impuestos. O sea, bueno, obviamente a nadie le gusta, esto es como ir al dentista, pero además de eso, cuando tú tenías un sistema alambicado, es más complicado. Entonces, nosotros lo que hemos ido tratando de hacer y que de alguna manera hoy día se recoge en un planteamiento que tiene el gobierno de la ruta del emprendedor, es, oye, hazle la vida fácil al que está partiendo, Claro. hazle la vida fácil, después tendrá muchas razones para complicársela, pero hazle la vida fácil al principio, hazle la vida fácil tributariamente, hazle la vida fácil de que pueda contratar gente por jornadas parciales, que el tipo que quiera salir adelante lo haga, y eso necesita, para eso necesitáis que el sistema te colabore en eso, que sea simple, que aquí no se trata de que el tipo no vaya a pagar impuestos, sino que sea simple, que así como en Estonia que tenía un flat tax, que es Claro. una propuesta que yo encuentro muy, muy interesante. Hoy Ah, día, a un tipo que está emprendiendo, la verdad es que de repente cuando tú veis todo lo que tiene que pasar para que el tipo le vaya bien, entonces esto compadre, qué superhéroes de Marvel. O sea, el tipo que la hizo después de todo esto, ese es un superhéroe. El mm, compadre se pasó, o sea, de haber tenido que ir a pedir permiso en 200 partes, de haber tenido que contratar un contador, de echarse la carga al hombro, weón, de estar contratando compadres con salarios mucho más altos de los que él podía pagar, de postergarse él para que, o ella mm, para que este tema ande adelante. La verdad es que claro. ese compadre, que Batman, Superman, nada, ese compadre es el superhéroe. Y te sumo una cosa que me pasó a mí. Muy difícil encontrar contadores que sepan hacer factura en dólares. Es como que tiene un Claro, root específico, 5 nomás. Y es como, eso, una experiencia personal, un contador me dejó un temazo con eso. O sea, un tema. Pero un tema también de que no te colabora el sistema. Es como, dale, es una claro, factura. O sea, no estamos hablando, ¿me entendés? Pero el sistema está hecho para que vos factures acá. claro, Compras y es vendas. verdad. Pará, ¿y al mundo cómo le vendemos? ¿No? O sea, esto de la internacionalización, no está bien armado. Eh, No, te la hacen complicadísima, es verdad, se me ha ido ese punto, tienes toda la razón. O Ese sea, es un temazo que yo conozco, bueno, de muchos que no son, digamos, que somos de afuera, que querés, viste, hacer una factura afuera, un servicio pequeño, algún ente multilateral, un temón. Y lo haces y después el sistema de puesto interno, te detecta como, no sé, ultra mil contribuyentes súper altos. Es como, ¿qué? Porque claro. tienen un problema específico en el parámetro. Bueno, nada, no me voy a meter, pero no está bien armado eso. Bueno, querido Jorge, últimas tres preguntas que te voy a hacer que llaman Rapid Fire, son cortitas y al pie. Así que ahí vamos. Dale, Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? lo tengo claridad. Es que te voy a regalar dos libros. Dale, Uno de un profesor mío que se llama All You Have to Do Is Ask, de Wayne ok. Baker. Wayne Y el Baker, otro, ok, Wayne Baker, crack. Ya hoy día lo considero un amigo. Y el otro se llama Connect the Dots, ok. que es de un concepto que a mí me fascina, que es el serendipity. O sea, Ah, el que tú estés abierto a que pasen cosas buenas. En medio entre psicología y negocio, pero
es ¿te acordás del discurso típico este de Jobs de Stanford El- cuando mira para atrás hacia y se atrás. empieza a conectar? Claro, esto es connect Ajá. the dots para adelante. ¿Y O cómo sea, cómo haces? tú tienes... Eso es lo. ¿Cómo haces, boludo? Mira, es re entretenido porque este gallo da un ejemplo que lo encontré muy choro. Por ejemplo, él dice, mira, yo estaba en un bar en, no sé, Australia, Ujú. y se sienta una tipa al lado mío, random, yo no la conocía, y yo pienso, ¿sabes que tengo buena onda? O sea, me parece simpático. Aquí tengo dos opciones, o lo pienso y no lo hago, o lo pienso y lo hago. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar, voy a pensar y hacerlo, y Ajá. lo voy a conversar. Y dice, fast forward, estoy casado con esa mujer hace Me 25 años. está. Y entonces Buenísimo. el tipo, a raíz de eso se empezó a cuestionar, decía, a ver, uno tiene que estar predispuesto a que hayan cosas que pasen alrededor de uno. La suerte no llega, la suerte de alguna manera uno la va buscando. Y hay toda una discusión de qué es lo que es la suerte, qué es lo que no es la suerte. Y te dan muchos ejemplos de cómo tú, si bien, obviamente si compraste un boleto de lotería y te la ganaste, claro, suerte, pero primero hay que comprar el boleto. Claro, hay que Entonces, comprar. Sí, es la del santo, ¿no? Por favor, compra el claro, boleto. claro, exactamente. Ya te he ayudado tres veces y no querés tomar el salvavidas, Claro, pero más bien se va a un mindset de cómo bien, tú tienes que estar abierto a que hay oportunidades alrededor tuyo que tienes que no negarte a recibirlas. Y el otro libro muy parecido en esa misma línea es el tema de que uno en general está mucho más dispuesto a ayudar que a pedir ayuda. Y cuando tú te acostumbras o ves que reconoces, digamos, que a la gente le gusta ayudar, eh, no solamente uno como persona y como emprendedor, sino que las organizaciones también les va mucho mejor buscando ayuda, pidiendo ayuda, porque dice, la teoría es que hay mucha riqueza de conocimiento en tu entorno que tú no estás aprovechando. claro. Desde, oye, ¿cómo hago un podcast? Sí, Oye, cómo se puede, cómo puedo yo ser un mejor profesional, cómo puedo yo recoger experiencias de otros. Y lo que el título dice, all you have to do is ask. O sea, pero pide ayuda, porque la pero ayuda pedirla. está disponible y uno no la aprovecha. Espectacular. Bueno, voy a ir con la última. Voy a saltear una por tema de tiempo. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, en la puerta de Santiago, o la ciudad que más te guste en el mundo, que puedan verlo millones y millones de personas, ¿qué frase o texto tendría ese cartel y por qué? Yo creo que le pondría una sola cosa, créanselo. O sea, hoy día uno muchas veces no se atreve porque no se cree capaz de hacerlo. Viejo, échale para adelante, créetelo. Porque yo creo que eso es lo que mueve a la gente a hacer cosas. Y por eso es un solo cartel, pero oye, no tengas temor a equivocarte. Créetelo, no tengas temor a equivocarte. Ese sería el billboard que pondría. Y Querido en Santiago, Jorge, ¿ah? en Santiago. Sí, Querido sí. Jorge Welch, te agradezco por este espacio, por tu tiempo, por separarte esta instancia. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia? No, mira, Dani, agradecerte mucho. Yo creo que es súper entretenida, va muy buena conversa y quizás invitar a la gente a que la manera de hacer los cambios es desde dentro. Entonces, que Ujú. participen, que se acerquen a organizaciones, a gremios como nosotros, a gremios a los que sientan ellos que pueden participar. Pero yo hoy día veo que hay muchos grupos WhatsApp reclamando Claro, el pero te digo, bueno, reclamero. deja reclamar, viejo, y a ver qué vayas a hacer tú por cambiar las cosas. Aparte de mandar Claro, WhatsApp claro. y hacer forward de memes y cosas, compadre, bien, Claro, divertido, pero hagamos la pega, veamos cómo vamos a hacer claro. que los cambios pasen y la manera a través de participar, de activarse. Así que encantado de recibir a los que quieran participar en la SECH o en el gremio que sea, pero yo creo que es importante que se metan. Bien. Muy bien, gracias querido Jorge. Esta es la primera vez que
conversamos acá no va a ser la última. Te dejo este espacio abierto también para la Feliz, SED, si tiene muchísimas gracias. algún informe de estos grandes, alguna cosa podemos hacer.